La premisa con que parte este foro propone una disertación acerca de la preeminencia de los derechos humanos, el respeto, la tolerancia, la aceptación de las diferencias. Una premisa demasiado ambiciosa a mi modo de ver y que riñe un poco con la naturaleza del ser humano, que por instinto de supervivencia busca agruparse en entornos seguros y ve con desconfianza todo lo desconocido. Esta certeza no justifica el racismo, pero brinda una oportunidad única para estudiarlo y, partiendo de ese conocimiento, fomentar conductas tolerantes en una sociedad que necesita de esfuerzos colectivos para su propia supervivencia. Esas conductas solo se pueden instalar en la mentalidad humana a través de la educación. No hay otro camino. Y cuanto antes se emprenda, antes empezarán a ver los resultados. La educación empieza con el conocimiento, el estudio de las sociedades, la política y la cultura de las diferentes etnias con las que compartimos el planeta. Mi granito de arena en este instante es la información que puedo aportarles acerca de dicho fenómeno en España. Pongo a disposición de ustedes mi experiencia como extranjera en este país y una síntesis de los estudios e investigaciones que diferentes instituciones gubernamentales han realizado para analizar el racismo en España, además de las acciones que se han tomado en este país para prevenir y o sancionar actitudes xenófobas por parte de la sociedad española. Continuando con el tema, voy a leer unas conclusiones sacadas a partir de un estudio que realizó el Centro de Investigaciones Sociológicas durante los años 2009 a 2011 sobre la evolución, racismo y xenofobia en España. A pesar de que en España se ha reconocido la contribución positiva de la inmigración al desarrollo económico del país y de que descendieron las reticencias a la convivencia con personas de otro país, cultura o etnia, la población exige una política de inmigración más restrictiva, al tiempo que se le exige al inmigrante una integración más completa. La inmigración en el pensamiento colectivo se asocia con los siguientes conceptos: necesidad de trabajo, una invasión hacia los puestos de trabajo que ya son escasos en el país. Ilegalidad. La inmigración siempre se asocia con la delincuencia. De hecho, en este punto los medios de comunicación juegan un factor clave, porque al dar a conocer al público los robos, los asesinatos, los delitos que suceden en el país, generalmente se asocian con los inmigrantes. En tercer lugar está la pobreza. El pueblo español cree que los inmigrantes acaparan todas las ayudas sociales establecidas por el gobierno para los nacionales. Aparte de estas tres connotaciones negativas, también se nota una tendencia hacia una mirada positiva hacia el inmigrante, como es el enriquecimiento cultural, la mano de obra secundaria, el impacto positivo en la economía, el crecimiento de la natalidad y el crecimiento de los planes de pensiones, dado que España es un país eminentemente viejo. Desde hace varios años el tema de la inmigración es una preocupación constante para los diferentes gobiernos españoles. Se han realizado campañas a nivel jurídico, a nivel institucional, a nivel social, que buscan la manera de lograr que los inmigrantes logren una integración total y se adapten al sistema español y que además cumplan con sus derechos y las obligaciones que tienen en este país. Una parte importante ha sido la prevención de actitudes xenófobas en la sociedad española. Para ello se han hecho campañas de sensibilización a la población a través de los centros educativos y entidades locales. Esta campaña de sensibilización se ha vinculado directamente al Ministerio de Educación. Se han realizado programas que se han incorporado a la educación formal, en los que se centran sobre todo en la
manera en que los niños, sobre todo los niños muy pequeños y también los adolescentes, mm, para integrarse dentro de su comunidad. Entonces, esta campaña no solamente abarca las necesidades de los niños o adolescentes extranjeros que se enfrentan a un sistema educativo español, sino que también se sensibiliza a los profesores, a los rectores de colegios, a los directores de instituciones educativas para que adapten los programas establecidos de educación a la situación particular de ese niño inmigrante. En segundo lugar, también se ha registrado estadísticamente los datos sobre accidentes o delitos que hay o que se realizan contra la población inmigrante. En tercer lugar, hay una campaña también de sensibilización a los profesionales de la seguridad, como la policía, las distintas policías regionales y a las autoridades de inmigración. Y en último lugar, y no por eso quiere decir que sea menos importante, tenemos los medios de comunicación. También se vigila con lupa todas sus actitudes frente a toda la información que tenga que ver con los inmigrantes. Sin embargo, también hay una tendencia de rechazo hacia los inmigrantes porque la gente no está muy convencida acerca de cómo se puede legislar y hasta qué punto está establecido determinar un número de inmigrantes que un país o una región o una ciudad puede adoptar. Nunca se sabe cuántos son suficientes. En segundo lugar, también se adolece de un plan de integración concreto acerca de los derechos y las obligaciones que tienen los inmigrantes, dado que muchos inmigrantes proceden de culturas y etnias muy diferentes. Están los latinoamericanos, están los musulmanes que tienen otra religión, otra cultura totalmente diferente y que es muy difícil de legislar porque hay acciones que en su país son consideradas normales y aquí son delitos. Entonces, ¿hasta qué punto prohibirle a una musulmana que use el burka en España es atentar contra su cultura o es un delito en España? No se sabe. Después, también se ha hecho especial énfasis en un factor muy importante y es en la campaña contra las fobias, estereotipos y prejuicios que tiene el pueblo español acerca de los inmigrantes. Respecto a cuántos inmigrantes soporta un país, habría que analizar los datos estadísticos y su evolución. En 1990, España contaba con 407.647 extranjeros legalmente establecidos y en 2009 la cifra llegó a 5.268.762 foráneos legalmente establecidos en el territorio. A ellos tenemos que añadir los inmigrantes en situación ilegal, los trabajadores fronterizos, las solicitudes de asilo y los refugiados. Ante esta situación, el gobierno español, mediante decreto de ley orgánica 4/2000, publicado en el Diario Oficial del Congreso, vincula la entrada legal de trabajadores extranjeros a la tenencia de un contrato de trabajo en una ocupación de difícil cobertura para trabajadores españoles. Igualmente se fijó una cuota de trabajadores extranjeros teniendo en cuenta la situación nacional de empleo. Se estableció un número determinado de visados por 3 meses, se encauzaron las ofertas de empleo a países con los que previamente España había firmado acuerdos en 2009, estableciéndose en 901 el número de trabajos ofertados y con una duración inferior a un año. ¿Qué medidas se tomaron?
Una vez cumplido el plazo establecido, generalmente de un año o inferior a un año, se repatriaba a los inmigrantes. En segundo lugar, se reforzó la seguridad y el control en las fronteras. En tercer lugar, se mejoró las condiciones humanitarias y de acogida para los inmigrantes que pedían asilo o que llegaban en pateras. Y en último lugar, se crearon redes de acuerdos de cooperación con los países de origen y los miembros de la Comunidad Europea. En los últimos tiempos, la inmigración llegó hasta tal punto que España tuvo que pedir ayuda a la Unión Europea para mandar sus excedentes, perdón que se hable así, que suene como una mercancía, pero con los inmigrantes que no podían mantener, eran enviados a otros países como Alemania o Francia, dependiendo del acuerdo que se tuviera. En cuanto al plan de integración que hablábamos anteriormente, este se basó en una política realista de flujos de inmigrantes y una política ambiciosa de integración con carácter bidireccional, dentro de los cuales se destacan un plan estratégico de ciudadanía e integración, equiparado en derechos, educación, salud, empleo y obligaciones dentro de los marcos constitucionales. Y en segundo lugar, un principio de igualdad y no discriminación participativa, cívica, social y económica. Los inmigrantes empezaron a tener derecho a votar como españoles y a votar también de acuerdo a las elecciones de su país. Voy a dejar el tema de las fobias para un capítulo aparte porque lo considero bastante importante. Ahora vamos a entrar en un tema que nos toca a todos muy cerquita. Es el tema de las fobias, los estereotipos y los prejuicios. Nos afecta, digo, porque independientemente del tipo de educación que tengamos, siempre el ser humano tiende a rechazar aquello con lo que no se siente muy cercano o aquello que es muy diferente a su manera de ser. Tendemos a tener prejuicios o fobias o a estereotipar conceptos como etnias, color de piel. Dentro de los latinos se ha notado que los mismos latinos discriminan a las personas que tienen rasgos indígenas. Luego también tenemos la religión, el islamismo, que se asocia con el fanatismo. La cultura, generalmente las culturas que no tienen escritura, que no tienen alfabeto, no se consideran merecedoras de estudio. El clasismo, el factor económico influye mucho en este tema, y la ideología política. Cabe destacar aquí la tremenda influencia de los medios de comunicación, sobre todo la televisión. Se ha convertido en una forjadora de opinión y también en una mantenedora de ciertos estereotipos. Bueno, para concluir, y espero que no se hayan dormido porque la cosa ha sido un poquito larga, voy a tratar de resumir en 3 o 4 puntos fundamentales cómo ha sido el desarrollo y la evolución de la inmigración en España. La opinión española se encuentra en una especie de empate técnico en cuanto a aceptación o rechazo de los inmigrantes. Así las cosas, tenemos que un 48% de la población acepta la inmigración frente al resto que definitivamente no la acepta. Sin embargo, en algún porcentaje mínimo de la población hay una tendencia a creer que la inmigración es producto circunstancial debido al ciclo económico que se está viviendo. Y de hecho, en cierto modo tienen razón, porque desde que España entró en crisis, la inmigración ha bajado en un alto porcentaje en España. Así las cosas, se puede establecer ciertos parámetros de conducta entre el grado de relación entre extranjeros y españoles. Tenemos que un 53% de la población no le importa tener un vecino extranjero,
un 30% le es indiferente tener un compañero de estudio extranjero, un 40% manifiesta tener amigos extranjeros y sin embargo dentro del núcleo familiar solo el 16% aceptaría una pareja extranjera. En cuanto a los extranjeros más cercanos a los españoles, tenemos a los latinoamericanos. Para ellos se constituyen en un 11,8%. Luego están los africanos subsaharianos con un 4,8%, los negros con un 2,9%, los europeos con 1,9% y los chinos con un punto. Los más lejanos, los más reticentes a caer, a acomodarse dentro de la sociedad española son los marroquíes, que incluye a los norteafricanos, en un 17,8%, los árabes y musulmanes en un 4,6%, los países del este de Europa un 2,4%, los chinos un 1,1%. En cuanto a razones de no simpatía, tenemos factores como la delincuencia, que hace que no sean bien recibidos los extranjeros, la agresividad de ciertos grupos, sobre todo algunas sectas o bandas latinoamericanas, sobre todo centroamericanas, como los ñetas. También tenemos las costumbres. Los musulmanes tienen unas costumbres muy diferentes que hace que se alejen del tradicional hacer de los españoles. Y por último, la religión y su actitud hacia la mujer. La discriminación hacia la mujer es un factor muy importante dentro de la sociedad española. Bueno, a grandes rasgos, esto es todo lo que da de sí el estudio sobre la evolución de la xenofobia en España. Si tienen alguna sugerencia, si tienen alguna pregunta, si desean ahondar algún tema en particular, me lo dicen o lo estamos tratando a ver cómo podemos satisfacer sus interrogantes. Ha sido un placer para mí estar con ustedes, les deseo el mayor de los éxitos y ojalá que estos foros sean mucho más frecuentes. Un abrazo, muchas felicidades y a seguir bien. Adiós.